Aunque Hollywood lleva años intentando modificar su imagen, no son seres bondadosos, ni románticos, ni buscan un amor adolescente. Son verdaderos monstruos, bestiales con sus víctimas, obsesionados por consumir sangre, unos verdaderos depredadores de hombres. La ciencia ahora les denomina sádicos, psicópatas, paranoicos, pacientes de hematodipsia, deseosos de apagar su insaciable sed de sangre, pero desde hace siglos ya tienen nombre. Son los vampiros. Hoy les mostraré algunos de ellos. Historias totalmente reales, en donde personas se los encontraron en sus vidas para apagarlas para siempre. Número 4. Peter se crió en la pobreza, en el maltrato doméstico y en la calle como un vagabundo. Todo ello convertiría en su personalidad en un alma gélida, sin compasión, remordimientos o emociones. Sus primeros comportamientos monstruosos fueron inenarrables actos con animales, y su primera víctima humana fue una niña llamada Kelly, que por desgracia cayó en sus manos. Pero cuando cumplió 40 años, pareció cambiar toda su vida. Se casó con una mujer de buena familia. Sus modales y vestimenta se modificaron radicalmente. Su mujer no podía imaginar que el educado y sensible hombre con el que se había casado era una brutal bestia asesina. Curtin salía por las noches, se ocultaba en lugares oscuros, en la sombra, oculto para la vista de los humanos. Esperaba en silencio, paciente, sin jadear, sin ponerse nervioso, frío, observando con detenimiento el descuido de algún transeúnte. Cuando los inocentes peatones se aproximaban, salía de su guarida y los atrapaba para siempre. Todas las atrocidades cabían en su mente: violar, estrangular, pero siempre bebía la sangre de sus víctimas, ya que la necesitaba para apagar su sed. Era escurridizo, y la policía no conseguía ninguna prueba para capturar al monstruo. La presión popular sometió a las fuerzas de seguridad a una gran tensión para que descubrieran a la bestia. Eso les hizo cometer múltiples errores, capturando a pobres desgraciados que nada tenían que ver con las muertes. Algunos de ellos no pudieron superar la captura, el desprecio popular y se suicidaron. Cuando llevaba cometido 8 asesinatos, el vampiro cometió un error fatal. En uno de sus ataques se escapa la víctima, la cual proporciona a la policía una precisa descripción del mismo. Peter ve su retrato robot en la prensa y decide confesar sus crímenes a su mujer, como si de una travesura de niño se tratara. Su esposa, espantada, lo delata a la policía. Peter confesará que precisaba beber la sangre de sus víctimas como otros precisan beber alcohol. Fue condenado a muerte por decapitación. Peter, hasta el último día de su ejecución, se mantuvo en silencio y en último momento pidió su última voluntad. En esta demanda volvía a salir el monstruo que estaba en su interior. Pidió que tras decapitarlo le dejaran escuchar durante unos minutos cómo su sangre goteaba en el suelo. Su última voluntad fue cumplida. Número 3. Se trata de una de las mayores asesinas en serie de la historia. Nace en una de las más ricas familias húngaras de la época, que ocultaban una terrible afición. Muchos de sus miembros practicaban la magia negra. De niña es criada por una nodriza, poseedora de conocimientos de esta disciplina, que la inicia en el mundo de la brujería. A los 15 años se casa y se va a vivir con su marido a un solitario castillo de los Cárpatos. Pronto su esposo es reclamado por la guerra y la condesa aprovecha su ausencia para dar rienda suelta a sus perversiones sexuales y sádicas. Pero eso no sacaría de su aburrimiento a la condesa. Para entretenerse se rodeó de una siniestra corte de brujos y hechiceros. La condesa estaba obsesionada por mantener su belleza, y esta corte se le encargó el cometido de conseguir su eterna juventud. Era preciosa, quizás una de las más guapas de su tiempo, pero los años pasaron y su belleza se iba marchitando.
Preocupada por su aspecto, pidió consejo a su antigua nodriza, que le sugirió bañarse en la sangre de doncellas para conservar su piel joven eternamente. Su maternidad y su marido le persuaden para que no siga el consejo de la bruja. Pero tras la muerte de su esposo, las palabras de la nodriza retumban una y otra vez: la sangre de la doncella. Un día, accidentalmente, mientras la peinaban, una de sus sirvientas, sin querer, le dio un tirón a su cabello. La condesa, enfurecida, bofeteó a la criada de tal manera que la sangre de la doncella salpicó su mano. Observó la mano y le pareció ver su piel más suave y tersa que el resto de su cuerpo. Pensaba en su interior: la nodriza tenía razón. Esta doncella sería su primera víctima. La agarraron el resto de sirvientes y le quitaron la sangre para depositarla en una bañera en donde se metería la condesa. A partir de entonces, los baños de sangre serían habituales. Tras el descubrimiento de la condesa, sus sirvientes recorrían los lugares cercanos para convencer a jóvenes prometiéndoles un trabajo o secuestrándolas directamente. En el interior del castillo, los secuaces y la condesa acuchillaban o extraían la sangre en múltiples ocasiones para el disfrute de la vampiresa, la cual aseguraba que le gustaba el siniestro perfume de la muerte. Tras los baños, la condesa exigía a sus súbditos que pasaran la lengua por su cuerpo, con el fin de secarlo, evitando que las toallas ásperas dañaran su figura. En caso de que mostraran repulsión, las mataba sin compasión mediante atroces torturas. A su vez, los huesos de las víctimas eran utilizados por los brujos para múltiples rituales. Durante años, los lugareños aterrados veían como el carruaje negro de la condesa recorría los pueblos buscando víctimas para sus delirantes intenciones. Un día, un grupo de campesinos decidió acercarse al castillo y, aterrados, vieron que había una gran cantidad de cadáveres. Ya sabían que el mal se ocultaba en el castillo. Las posteriores protestas de los pueblerinos llegaron a oídos del emperador, que finalmente envió una tropa para investigar el suceso. En la recóndita vivienda descubren la macabra actividad de la condesa. Había niñas y jóvenes, torturadas, muertas, y algunas de ellas estaban medio desangradas. Cuando acuden a las dependencias de la condesa, la descubren en medio de un ritual satánico. Tras 10 años de asesinatos, la vampiresa fue encarcelada. Había matado a más de 600 personas. La condesa sería castigada con una muerte terrible. Fue emparedada, dejando únicamente un pequeño hueco en donde le daban alimento y agua. Moriría a los 4 años de la reclusión. Esto es lo último que oficialmente se sabe de la vampiresa más famosa de todos los tiempos. Número 2. Se denominó el vampiro de Londres. Fue ejecutado por ahorcamiento tras haber matado a 6 personas. Los agentes lograron encontrar el almacén en donde había llevado a la última persona que había asesinado. Allí pudieron ver aterrados los escasos restos que quedaban de ella. A pesar de su mente calculadora, John había cometido una torpe equivocación. En el almacén donde llevó a su última víctima, dejó accidentalmente un recibo de una tintorería. Al descubrir que no podía mantener su declaración de inocencia, confiesa los crímenes, relatándolos con todo lujo de detalles sin que ello aumentara lo más mínimo las pulsaciones de su corazón. John, de aspecto apuesto y sonrisa agradable, conseguía ganarse la confianza de las personas que no lograban ver su mente fría y corazón sombrío. Quedaba con sus víctimas haciéndose pasar por un agente comercial, supuestamente con la intención de realizar algún negocio. Lo que no sabían los desdichados es que John era un vampiro y no podía reprimir el deseo de tener su sangre. Las llevaba a lugares apartados, donde nadie los viera, donde no pudieran defenderse. En esos lugares, John las mataba y bebía todo lo que tenían en sus venas. Posteriormente deshacía sus cadáveres en ácidos y en muchas ocasiones se apoderaba de sus bienes. A continuación,
tomaba un té tranquilamente en el lugar del homicidio. Pero lo más extraño de este vampiro es el motivo que le llevó a provocar todas estas muertes. Los sueños muchas veces son el motor de nuestras vidas, y John George Hyde tenía un sueño que se repetía todas las noches. Este condicionaría su vida hasta límites inimaginables, aunque más bien eran pesadillas, en donde se veían un campo de crucifijos que se transformaban lentamente en árboles sin hojas, con largas ramas por donde caía el rocío de la noche, pero al acercarse descubría que no eran gotas de agua, sino sangre que brotaba de los troncos mientras estos se retorcían. De repente apareció una extraña silueta que se aproximaba con la intención de recoger la sangre. Luego se le acercaba y le ofrecía en una copa el líquido rojo ordenándole que lo bebiera. Este ser le decía que la única manera de librarse de él sería matando, para así saciar su verdadera sed. Lo tenía obsesionado desde pequeño y estaba dispuesto a librarse de la pesadilla. El resto de la historia ya la conocen. Esto demuestra que quizás no deberíamos cumplir todos nuestros sueños. Número 1. Es el vampiro más famoso. Se han hecho múltiples películas y novelas sobre él, pero sigue siendo un gran desconocido para la mayoría. Su maldad estaba marcada incluso en su nombre. Se hizo llamar Drácul, que en rumano significa diablo. Se le denominó también el Empalador. Era habitual que celebrara fiestas en donde se podía observar a decenas de personas cruelmente empaladas. Un día uno de sus visitantes protestó por el mal olor que desprendían los cadáveres. Vlad lo complació para que no volviera a sentir ese hedor. Lo empaló en lo más alto para que pudiera oler por encima de las otras víctimas. No se sabe exactamente cuándo le surgió el gusto por la sangre, pero se sabe que le gustaba mojar el pan en ella cuando le brotaba de sus víctimas. Perdonad, pero no puedo seguir con el vídeo. Debo contaros algo. Hoy os he hablado de los vampiros y quisiera contaros algo que me pasó en estos días. Primero debéis saber dónde estoy. Vivo en una región montañosa, con una vegetación frondosa y unas lluvias que no cesan. Pero lo que más caracteriza a la zona es la niebla, siempre apareciendo como un fantasma sobre los pastizales y campos que rodean el pueblo en el que vivo. Somos muy pocos vecinos y vivimos apartados de la carretera general. Estoy rodeado de caminos que conducen a bosques, prados o casas en donde nunca he visto quienes la habitan. Esos caminos no están iluminados. Es habitual que los lugareños hablen de supersticiones y extrañas criaturas, porque en la noche se escuchan búhos y sonidos que difícilmente puedo identificar. Yo tengo 2 mascotas. Uno es un macho, una criatura que sería una joya para cualquier criptozoólogo. Y la perra es una hembra de la raza Golden Retriever. El macho es inquieto, las paredes de la casa lo presionan y siempre quiere salir. Yo lo saco todos los días y siempre por las noches. Esas noches en las que los lugareños nunca salen y en donde cierran las persianas de sus casas como protegiéndose del exterior. Hace unos meses apareció muerto un perro, colgado de la puerta de un vecino. Esto me conmovió bastante, pero ayer por la mañana sucedió algo que jamás había visto. En uno de mis paseos llegué a un prado que estaba completamente vallado. Al fijarme bien en su interior, me sorprendió ver a la mayor parte de las gallinas sobre el suelo. A algunas les faltaban plumas y otras las que menos estaban despedazadas. Estaba sobrecogido y al momento apareció el dueño de la finca, con muy mala cara. Le pregunté qué había pasado. De mala gana me contestó que había sido una marta, un animal que mata a sus víctimas chupándole la sangre, pero no vi al dueño muy convencido. Yo, como él, sabía que no había sido ese animal. La valla estaba perfectamente sellada y hasta donde sé yo no podría jamás saltar un muro de 2 metros. Además, esto no explicaría lo sucedido con las gallinas despedazadas, porque la marta nunca hace eso. Me apresuré a llegar a casa. Durante la tarde estuve muy ocupado y no pensé en lo sucedido, pero llegó la noche. Podría no sacar a pasear a los animales, pero me dije que no debía temer, que eran miedos infundados.
Al poco tiempo me encontraba con mis dos mascotas, en medio de la noche, en medio de uno de los cientos de caminos, en medio de la niebla. Veía las estrellas entre las nubes y respiraba un gélido aire. Me agaché para colocarle bien la correa y la perra de repente se quedó quieta mirando a la oscuridad. Me incorporé y me quedé también observando fijamente. La niebla parecía más oscura de lo habitual. Me sentí paralizado, como hipnotizado, como si fuese un mero espectador de lo que estaba sucediendo. La niebla pareció salir más densa, más negra. Me sentí pesado, esperando a ser atrapado. Una ráfaga de aire helado recorrió mi cuerpo, en el preciso instante en que la perra me tiró de la cadena sacándome del trance. Tiraba fuertemente, sin correr, pero con paso firme y acelerado. La seguí. El macho no hacía nada y parecía esperar a algo que yo no estaba dispuesto a ver. Nos apresuramos, empecé a correr sin darme cuenta, y la perra aceleró el paso. Me perdí entre la niebla, entre los caminos, pero la perra parecía saber por dónde iba y yo la seguía con mi paso firme y suplicando en mi interior que supiera llegar a casa. Tras 5 minutos desesperantes, el portalón de la casa estaba delante de mí. Me sentía como si me hubiese salvado, aunque no sabía de qué. Esta es la historia que quería contarles, aunque lo peor es que hoy también será de noche. Quizás no sobreviva la noche, o quizás sí. Mientras salimos de dudas, me encantaría que os suscribierais a mi canal y como buena familia compartamos nuestras experiencias y gustos. Ah, se me olvidaba, si os gusta el vídeo, no os olvidéis de dar me gusta. Felices sueños. La noche está cerca.